Muy bien, ya se está transmitiendo esta sesión del día de hoy. Bienvenidas a todas las almas que están conectándose en vivo por internet. El día de hoy no estoy en mi espacio habitual, en el espacio habitual desde el cual transmitimos, que es el consultorio donde doy también terapias y sesiones de coaching individual. Tampoco estoy en la casa, en donde normalmente suelo pernoctar. Simplemente entré a un café internet, a uno de estos establecimientos, ciber le llaman también, en la vía pública, porque simplemente tuve que estar de este lado de la ciudad. Estoy en la misma ciudad de siempre, la Ciudad de México, pero estoy completamente al otro lado de donde normalmente transmito. Entonces, la forma más fácil era encontrar un lugar desde el cual transmitir y aquí estamos. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a ver si conforme va pasando los minutos se van integrando algunos eh, nuevos miembros con su cámara y micrófono a este satsang. Y si no, pues los que estemos, arrancamos. Algunos entran, son como público espectador nada más, no tiene cámara y micrófono. O sea que ustedes pueden verme y escucharme, pero yo no puedo verlos y escucharlos, como si fuera una televisión. Pero no importa, con los que estén presentes, participamos. Con los que estén presentes, jugamos el juego de la meditación. Vamos a esperar un par de minutitos. También estoy viendo aquí cómo puedo modificar un poco la imagen, porque como no estoy en la computadora siempre, la imagen no es igual. Por ejemplo, tenemos un zoom muy grande. Ustedes pueden ver ahora una cara muy grande. Voy a ver si moviendo la cámara un poco. Sí, ahora está muy grande, ocupando casi toda la pantalla, el puro rostro. Es lo más que puedo hacer. No sé cómo programar aquí para que se vea mejor. A ver, le voy a poner en esta imagen. ¿Qué tal? ¿Mejor? En fin, déjenme ver qué puedo hacer aquí con la luz. No, no es buena solución. Bueno, sea como sea, aquí estamos. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar con una lectura el día de hoy. Aquí la tengo. Es la historia del despertar espiritual de un maestro. Él se llama Eckhart Tolle. El maestro Eckhart Tolle es uno de los maestros espirituales iluminados, despiertos, más famosos hoy en día. Hay muchos maestros en la historia, algunos muchísimo más famosos, pero no están vivos, no tienen el cuerpo físico. Y este maestro está vivo actualmente.
es uno de los maestros más conocidos. Entonces aquí él en uno de sus libros, en su libro más famoso, El poder de la hora, escribe, él relata cómo fue la experiencia de su despertar. Lo voy a leer. Historia del despertar de Eckhart Tolle. Esta es la historia del despertar de Eckhart Tolle, contada por él mismo. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo parecía tan ajeno, tan hostil y tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Ese era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces, súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el mí mismo, con el cual no puedo vivir. Quizá, pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras, no te resistas a nada, como si fueran pronunciadas dentro de mí, de mi pecho. Sentía como si me arrastrara a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente, ya no sentí más miedo y me dejé caer y caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, si un diamante pudiera producir un sonido así, sería así. Abrí mis ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento, sabía que hay mucho más luz que aquello de lo que nos damos cuenta.
Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y sin embargo sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y prístino, como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día caminé por la ciudad con total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer a este mundo. En los 5 meses siguientes viví en un profundo estado de paz y embelezamiento ininterrumpidos. Después, esta condición disminuyó algo de intensidad, o quizá me pareció así, porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendía en absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de que lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí. Comprendí que la intensa presión del sufrimiento aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso, identificación que es, en últimas, una ficción de la mente. Esta retirada debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera naturaleza como el eterno presente que yo soy, la conciencia en su estado más puro, anterior a la identificación con la forma. Más tarde, aprendí también a entrar en ese reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte, que había percibido originalmente como un vacío, y a permanecer completamente consciente. Viví en estados de arrobamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palidece en comparación. Llegó un momento en el que, por un tiempo, no quedó nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad socialmente definida. Pasé casi 2 años sentado en los barcos de los parques, en un estado de intenso gozo. Pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental, quizá, que cualquier experiencia, es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también. En otras ocasiones está en alguna parte en el fondo, como una melodía distante. Después, la gente venía ocasionalmente a mí y me decía: quiero lo que usted tiene. ¿Puede dármelo o mostrarme cómo lograrlo? Y yo decía: usted ya lo tiene.
solo que no puede sentirlo porque su mente hace demasiado ruido. Esta respuesta creció después hasta convertirse en el libro El poder de la hora. Sin darme cuenta, tenía una identidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. Muy bien, pues hasta ahí termina el relato, ¿verdad? De este maestro espiritual, Eckhart Tolle. Tiene muchas otras vivencias, experiencias que nos comparte, pero esta que es la de su despertar espiritual, creo que es la que más nos puede ilustrar un poquito, un ejemplo de lo que se puede vivir cuando experimentamos el despertar. En la sesión anterior de hace un par de días, hablamos de que no se trata tanto de experimentar algo, de buscar una experiencia, pero también dijimos que al mismo tiempo sí tenemos experiencias, como las que describe este maestro, y otras que incluso son indescriptibles, como también él mismo lo indica. ¿Sí? Por ejemplo, una experiencia puede ser que de pronto empiezas a mirar todo a tu alrededor y te parece que no estás mirando a otros seres. Miras la nube y te das cuenta que te estás viendo a ti mismo. El que está aquí abajo mirando y la nube son uno, no hay dos, son un solo ser. Volteas, giras y ves un perro ahí en la vía pública y te das cuenta que tú eres él. A esto me recuerda una enseñanza de un maestro espiritual, de entre los muchos que me ha tocado estudiar y conocer. Él se llama Sai Baba, un avatar, es decir, una encarnación de Dios en la tierra. Todos somos Dios en la tierra, pero quien lo es conscientemente, quien se da cuenta, eso quiere decir conscientemente, se le conoce también como un avatar o avatara. Entonces, este gran maestro que se llama Sai Baba, eh, que es contemporáneo, vivió en los años 50, 60, 70, 80, se acaba de ir hace 3 o 4 años del planeta. Ajá. Este maestro cuenta que en su vida anterior a esta última, que fue conocido como Satya Sai Baba, ajá, él tenía otro nombre. Era su nombre en su vida anterior, en otro cuerpo físico anterior, era Sai Baba también, pero de Shirdi. Sai Baba de Shirdi, su pueblo natal, Shirdi. Bueno, entonces él cuenta que en esa vida él también despertó, también se iluminó, también recordó quién es. Ajá, y la gente lo iba a ver y le pedía ayuda y le pedía información y él se las daba, les daba la ayuda, la información, la guía, una guía de vida a las personas más sencillas, más humildes de los pueblitos allá en la India que iban a buscarlo. Les daba bendiciones, les regalaba ceniza que él preparaba quemando ciertas plantas y ciertos ingredientes. Entonces él preparaba esa ceniza, conocida como vibhuti, y entonces miles de personas iban a pedirle consejo, ayuda, bendiciones. Y se cuenta que en una ocasión llegó una señora y una ama de casa, campesina, ¿no? De los pueblitos pequeños de por allá de la India, y le dijo, Sai Baba o maestro, Dios, no sé cómo le haya dicho, ¿verdad? Porque en la India el pueblo, la gente del pueblo común y corriente sabe reconocer cuando hay un avatara,
cuando hay un Dios encarnado en la tierra conscientemente. Ajá. Entonces, no sé cómo le habrá dicho, ¿verdad? Pero seguramente se postró a sus pies y le pidió ayuda en algo. Y le dice, el relato más o menos como lo recuerdo, quizá me fallen algunos detalles, pero así como lo recuerdo, eh, Sai Baba le dice, ¿por qué me vienes a pedir ayuda y ayer me pateaste? No, 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 maestro, yo nunca te pateé, yo nunca te hice nada. Sí, sí, acuérdate bien. Ayer me golpeaste, ayer me pateaste, me corriste de tu casa. Yo escuché tus oraciones y fui hasta allá a ayudarte. Y tú me corriste a patadas, me agrediste. No, maestro, ¿cómo creo? Yo jamás lo haría. Claro que sí, vete, reflexiona y cuando hayas reflexionado vienes a verme otra vez. Entonces la señora se fue y enseguida, no enseguida, perdón, al día siguiente o días después, no lo sé, regresa y le dice, maestro, un día antes de venirte a ver y a pedir ayuda, un perro se metió a mi cocina, a mi casa, un perro de los que andan libres, callejeros, ¿no? Digamos. Y, y entonces sí es cierto, yo lo corrí a patadas, pero no me digas que tú eras eso, maestro. ¿Por qué tomaste esa forma? ¿Por qué fuiste a verme en forma de un perro y no con tu santa forma, con tu figura hermosa y bella de ser humano? ¿O por qué no fuiste a verme como con una figura de un ser de luz, un, un deva? Sí, que en la India es la palabra para lo que nosotros acá en Occidente decimos ángeles, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Dice, ¿por qué no fuiste a verme en una forma más hermosa y más bella? Era un perro flaco, famélico, eh, hambriento, enfermo, sucio, de esos que viven en las calles. ¿Tú eras ese? Porque fue el único que yo corría patadas de mi casa un día antes de venirte a ver. El maestro dijo, todos los seres soy yo. Lo que le haces a uno de ellos, me lo haces a mí. Y sí, fui a verte en esa forma para pedirte compasión, para pedirte que me ayudaras, porque tú en tus oraciones me pedías ayuda y no puedes recibir lo que tú no has dado. Entonces te voy a dar mis bendiciones en este momento, pero la próxima vez que me veas pidiéndote ayuda, dámela. Más o menos así es el relato. Quizá me equivoco en algunos detalles, pero la esencia es lo que decíamos. Todos los seres somos uno solo. Esa es la conciencia de unidad. Eso es lo que en otros momentos se ha hablado, de que todos somos uno, todos somos un solo ser. Y hasta que no tenemos esa conciencia de unidad, no podemos realmente hablar de un despertar espiritual. Podemos hablar de que hay una conciencia espiritual, de que hay un conocimiento, más que conciencia, ¿verdad? Un conocimiento de los temas espirituales, porque hemos venido a charlas como esta, ajá, porque hemos leído libros, porque hemos estudiado estos temas, pero no hay el verdadero despertar o la verdadera conciencia hasta que no experimentamos que todos somos uno, hasta que no sentimos y nos damos cuenta como Sai Baba de Shirdi, que él y el perro que la fue a ver al día anterior a la señora era él mismo. Todos los seres somos nosotros mismos. Todo lo que tú voltees a ver, la hormiga, el perro, el señor que pide comida en la calle, el árbol, la nube, la estrella lejana, todo,
Y cuando tú, el que estás viendo esto, el que está escuchando esto, te des cuenta y tengas el sentimiento y la sensación, la certeza y la seguridad de que todos los seres eres tú, te vas a dar cuenta que no hay todos los seres, solo hay un ser, tú, yo, solo ese espacio sagrado, esa experiencia, esa conciencia donde te das cuenta que tú y yo somos uno, donde solo hay yo, entonces se acaba el tú y el yo, solo queda el yo. Y si sigues poniendo atención, comprenderás que ni siquiera el yo existe. No hay tú ni yo, solo hay eso, llámale como quieras, eso o esto. Si no quieres usar la palabra eso, usas la palabra esto. En ese estado, en ese momento, carecen de sentido todas las palabras. Carecen de sentido y de importancia. Podrías seguirlas utilizando para comunicarte con las otras formas de ti mismo. No son otros seres, solo hay un ser que le da vida a todo lo que existe. Algunos le llaman Dios. Allá en la India le llaman Parabrahman o también le llaman Krishna. El nombre es lo de menos. Les digo que las palabras, me digo a mí mismo que las palabras no importan. Acá en Occidente le llamamos Dios, le llamamos Cristo, le llamamos Jehová. El nombre no importa. Date cuenta quién eres en verdad, el único ser que existe. Y que todo lo que observas, miras, sientes, hueles, palpas, son formas, no son seres, son formas que toma el único ser, tú, yo. Es el lugar donde tú y yo solo somos uno. Tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú, yo, soy tuyo. Ahora puedes entender esto. Soy tuyo, soy tuyo, hablándote. No me queda la duda. Si a ti te queda la duda, no te vas a dar cuenta de esta verdad. Solo somos uno. Dos formas. Una forma humana que llamamos Rafael Nahuicuautli, este que está aquí, y otra forma humana que está allá del otro lado, ¿verdad? No sé dónde, así, ahí del otro lado de la cámara, de la pantalla. Pero es el mismo ser, hablándose a sí mismo porque quiere despertar ya, porque ya está despertando. Bien, entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De Sai Baba. Otro ejemplo lo da el gran maestro iniciado Jesús. Cristo Jesús, otra de las formas que yo he tomado en la historia. He tomado millones de formas, trillones, infinitas. Y una de esas fue la de Jesús de Nazaret, Yeshua ben Pandira. Es otro de mis nombres. Yeshua ben Yeshua. Jesús, hijo de José. Jesús, hijo de Jesús. En el idioma hebreo solo hay, en español decimos José y decimos Jesús y a veces decimos Josué, pero en el idioma hebreo solo hay una sola palabra para esos tres nombres, Yeshua. Yeshua se ha traducido a veces como José, a veces como Josué, José, Josué o Jesús. Ajá. Ha recibido tres nombres, pero es la misma palabra. Y Jesús era hijo de José. Bien. Entonces, cuando estuve en ese cuerpo, les dije, hermanos, lo que hacéis, voy a hablar
usando las palabras del español con que normalmente se ha escrito mis palabras en la Biblia, en el libro que ustedes llaman la Biblia, en los Evangelios. Entonces yo os dije en aquel momento, lo que hacéis a uno de mis hijos, me lo hacéis a mí. Lo que hacéis a una de mis criaturas, me lo estáis haciendo a mí. Cuida de cada uno de las criaturas del reino, porque así me estás cuidando a mí. Trata a otros como quieras ser tratado, porque así como trates a otros, te estás siendo tratado a ti mismo en ese instante, aunque no te des cuenta. Pero si empiezas a tratar bien a todos los seres, como tú quieres ser tratado, poco a poco, te lo garantizo, te estarás dando cuenta. Te doy mi palabra, y mi palabra nunca pasará. Pasará el mundo, pasarán los siglos, pero mi palabra no pasará. Y bien, pues eso es lo que te estoy diciendo para que abras los ojos ya. Vamos a regresar un poquito a lo que dice Eckhart Tolle, a lo que te digo yo en la forma de Eckhart Tolle. En los meses siguientes viví en un estado de paz y embelesamiento ininterrumpidos. Después esa condición disminuyó algo en intensidad, o quizá me pareció así porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendía en absoluto. Menciono esto porque no te preocupes si entiendes o no entiendes lo que estamos hablando. No te preocupes si entiendes o no entiendes lo que estás viviendo cuando miras este video o cuando lo recuerdes y empieces a vivir ciertas experiencias. Querer entender todo es una facultad, es un atributo de tu mente, de la mente. La mente tiene una utilidad, entender las cosas, explicar las cosas, comunicar las cosas de una forma humana a otra forma humana. ¿Sí? Entonces puedes utilizar la mente para, para articular palabras en un lenguaje oral o escrito. Y entonces puedes explicar, entender, razonar. Y lo puedes escribir en un texto o decirlo a alguien cuando estás hablando. Pero solo es necesario ese entendimiento intelectual, esa comprensión mental de la vida, cuando estás viviendo en la separatividad de las formas, cuando estás creyendo que allá hay alguien que te va a entender, o que allá hay alguien que te puede entender, o que podría. Pero en realidad, cuando vienes a experimentar este reino del amor, este reino de la dicha, este reino de los cielos, este nirvana, o como le quieras llamar a este estado de conciencia, no necesitas explicar nada. Solo vívelo, solo siéntelo, déjate ir, déjate llevar, conducir, con, permítete disolverte en la experiencia. En vez de tratar de explicarte la experiencia,
sé la experiencia. Y olvídate si la puedes explicar, si la puedes transmitir. No tienes que transmitirla con palabras ni explicársela a nadie. Solo entrégate. Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar. No pasa nada. Aun cuando de pronto descubras que hay resistencia, que una parte de ti no quiere, no se quiere dejar llevar, no quiere dejarse deslizar hacia la experiencia de ser lo que eres en verdad, todo, aún, aún en este caso, solo observa, observa la resistencia, esa parte de ti que no quiere dejarse ir, que se resiste, que a lo mejor lo hace por temor, o que a lo mejor lo hace porque quieres, porque no quieres sentir la experiencia hasta poderla explicar. A lo mejor ni siquiera es temor, solamente quiere explicarse y como si se deja ir, si se deja deslizar, no va a poder explicar con palabras lo que está viviendo. No importa. Aun cuando haya esa parte que se resiste, mírala. Mira esa parte que se resiste. No te resistas a la resistencia. Fluye. Si hay resistencia, resístete a ella, obsérvala. Déjate llevar por la resistencia también. Sonríele a todo, incluso a la resistencia, al no querer irse, al no quererse deslizar, al no querer ser absorbido. Quizá puedes sentir pues temor porque empiezas a sentir que desapareces tú como persona. ¿Y qué puede pasar? Desaparece como persona. El que desaparece como persona está reapareciendo como ser, como espíritu, como un alma de Dios, si quieres usar esa palabra. Tú confía, nunca te va a pasar nada. Nada te va a causar daño si te dejas llevar. Solo observa. Eso, eso te garantiza que no te está pasando realmente nada mal, porque estás observando, te estás dando cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuál era el peligro? Tú te estás dando cuenta, vas observando. Sientas lo que sientas, veas lo que veas, oigas lo que oigas, observes lo que observes, hay algo que no cambia. Y ese eres tú, el que observa, el observador, el testigo de lo que sea que esté pasando. Esa es la garantía de que realmente no te ha pasado nada. Sea cual sea la experiencia, no cambia algo. Las experiencias cambian, pero hay algo que no cambia, tú, quien está observando todo a la vez. Les cuento un poquito más del maestro Sai Baba o de el avatar Sai Baba. Él en la siguiente vida, cuando ya se llamó Satya Sai Baba, seguía regalando esa ceniza de bendición a quien la pidiera. Así como en su encarnación anterior, que no es vida anterior, solo hay una vida, como dicen los abuelos aquí de México, los ancianos, los indígenas, dicen, vida solo hay una, no hay dos, solo una. No hay millones de vidas, solo una, que ha tomado diferentes formas, forma de hormiga, de animal, ¿sí? De humano, de árbol, de nube,
de piedra. La piedra está viva también. Vida solo hay una. Pero esa vida única puede ir tomando diferentes formas, irse encarnando en el espacio y en el tiempo para jugar el juego de que somos muchos. Soy solo uno, pero juego el juego de que soy muchos y que unos con otros interactuamos y que unos con otros platicamos y que unos con otros nos explicamos estas cosas a través de un video o a través de una plática en persona. Pero solo hay uno, vida solo hay una. Pero bueno, resulta que este maestro Sai Baba, en su encarnación anterior, ajá, perdón, en su encarnación anterior, sí, otorgaba cenizas, ceniza de bendición que servía para bendecirse. Algo así como en el mundo occidental la gente maneja el agua bendita, ¿verdad? Algo así, y se la llevan a su casa y la usan para bendecir el lugar, el espacio, las personas, los alimentos, los animales. Bueno, también en la India se utiliza el agua bendita, pero también hay otras formas de llevar la bendición de un lugar a otro. Y una de esas es con la ceniza. Entonces, en su vida anterior, Satya Sai Baba, cuando se llamaba Sai Baba Shirdi, ajá, eh, usaba las cenizas, quemaba plantas y otros elementos para generar una ceniza de bendición. Y todo el que se la pedía, él le regalaba esas cenizas. Tenía cantidades suficientes para darle a todo mundo. Pero en su siguiente vida, como Satya Sai Baba, él ya no quemaba nada, él ya no tenía una hoguera, simplemente traía unas bolsas, unos sacos o unos frascos, ¿no? De unas botellas, unos frascos de barro quizá. Y de esas bolsas, de esas botellas, sacaba, las empinaba y empezaba a sacar la ceniza de la botella y todo el que se lo pidiera lo regalaba a manos llenas. De hecho, salía tanta ceniza de las botellas y de las bolsas que era imposible explicar de dónde venía. No cabía tanta. Kilos y kilos y kilos y kilos, toneladas de ceniza regalaba y todo salía de una bolsita donde no podía caber tantísimo. Una bolsa donde podían caber 10 kilos, por ejemplo. En una tarde él sacaba 100, 200, 500, 1000 kilos. Una tonelada. Ajá. Y así repartía esas cenizas. ¿Por qué podía hacer esto ese maestro? También a veces podía hacer caminar al que venía en silla de ruedas o con alguna enfermedad. Hay casos de algunos que los hizo ver. Y no me refiero nada más espiritualmente. Ahora veo espiritualmente. Incluso hay casos registrados de personas que no tenían la vista física y les ayudó a revolvérsela. ¿Cómo es posible? También se cuenta lo mismo de Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Y de otros muchos maestros. Tú también puedes despertar ahora. Date cuenta quién eres, déjate llevar y tú puedes hacer esos milagros. Puedes multiplicar el pan y los peces. No te preocupes de cómo hacerlo, no trates de pensarlo. Déjate llevar por tu corazón, por tu intuición, por esa voz interior que no tiene palabras, esa voz interior que es la voz del corazón. Por eso se le llaman corazonadas. Y esa voz no está pensando, ¿cómo le voy a hacer? No, no se trata de explicar las cosas, simplemente te dice, este es el momento, hazlo así. No pienses, hazlo. No dudes, ven y sígueme. Salte de ahí y camina por las aguas. Tú escuchas esa voz
que eres tú mismo. Si te escuchas a ti mismo, si escuchas la voz de tu propio corazón, puedes salir de la embarcación y caminar sobre las aguas. Puedes meter la mano en una bolsa de 10 kilos y sacar 1000 kilos de ceniza para bendecir a quien lo esté pidiendo. Y esos otros que lo están pidiendo, ¿quiénes son? Tú mismo. Uno en una forma juegas a pedir y en la otra forma juegas a dar. En una forma humana juegas a que no sabes, en la otra forma humana juegas a enseñar al que no sabe. Es el momento. Ven aquí y despierta. No tienes que hacer nada, solo déjate llevar. ¿Me lo pediste? Aquí estoy. Gracias por escuchar. Vamos a ver una última, algo más que está aquí marcado. Dice el maestro que no, el maestro Eckhart Tolle, dice, solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de que lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí. Puede pasar esto. Tú sabes mucho de espiritualidad, has leído, has estado con maestros espirituales, pero no te ha pasado. Sigues buscando el despertar. Lo que hemos hablado hoy, ¿sabes por qué no lo has experimentado? Porque no quieres, porque todavía quieres seguir aprendiendo. En el nivel de la mente todavía quieres seguir explicándote las cosas, quieres seguir entendiendo, quieres seguir escuchando que alguien te explique y tú explicarle a alguien. Entonces no te angusties, no te preocupes, celebra eso, que incluso todavía no tienes el despertar. La experiencia de la iluminación no ha llegado a ti. ¿Cuál es el problema? Sigue disfrutando tu etapa de aprender con la mente y de explicarte con la mente las cosas. Porque un día va a ser al revés. Un día te vas a dejar llevar, sin pensar y sin tratarte de explicar nada. Y todo lo que sabías y creías saber, a lo mejor ni te va a servir. O a lo mejor sí. Un día te vas a dejar llevar por la experiencia, como el maestro que estamos leyendo. Te vas a llevar, te vas a ir, te vas a deslizar, te vas a fundir, vas a desaparecer como persona y vas a surgir como lo que en verdad eres. Y todo lo que hayas leído y estudiado probablemente va a servir de algo a esa forma humana que tienes hoy en día. En esa forma humana requieres que ese cerebro, ¿verdad?, tenga ciertos conocimientos, ciertas explicaciones. Pero para tener la experiencia, los conocimientos y las explicaciones no van a tener importancia. Hasta te podrían frenar. Déjate llevar. Después de la experiencia, vas a empezar a recordar todo el conocimiento que adquiriste, todo el conocimiento que el cerebro guardó. Ajá, en esas células maravillosas que se llaman neuronas. Ahí se acumuló, ¿verdad? En la memoria, en este cerebro, millones de datos, de conocimientos espirituales y de información espiritual. Y después de que hayas despertado, esa información va a ser útil. Y si no, ¿qué importa?
Pero no te preguntes preocupado y angustiado o angustiada, ¿por qué no viene la experiencia como la describen los maestros? ¿Por qué no llega? No te preocupes, en este momento estás en la mente, estudiando con la mente estos temas. Síguelo haciendo. El día que de verdad no quieras, va a empezar a venir la experiencia y lo de menos va a ser todo ese conocimiento. ¿Ok? Este maestro, el que acabamos de leer en este texto, nos dice que fue lo contrario, ¿no? Él no tenía la información, no podía explicarse qué pasó, pero sin embargo tuvo la experiencia espiritual. Entonces, si ahorita estás estudiando en la mente, llenando el cerebro de información, está bien, no te pelees con eso. Hazlo, disfrútalo. La experiencia va a llegarte. Si de verdad la quieres en tu corazón, va a llegar sin que estés suplicando, sin que estés sufriendo porque todavía no llega. Va a llegar. Tú confía. Esa es la clave. Confía. Déjate llevar. Y cuando llegue, toda esa información que está en ese cerebro va a servir para explicarte a ti mismo qué pasó y a otros. A diferencia de este maestro que no tenía explicaciones para lo que había vivido. A veces así le hacemos. En formas humanas venimos primero a experimentar y luego a explicarnos. Y a veces venimos primero a explicarnos y luego a experimentar. ¿Cómo saber la diferencia? No lo puedes saber con tu mente. Deja que llegue lo que tiene que llegar. Deja que surja la experiencia que tiene que surgir. Y si no surge, disfruta el momento. Recuerda que solo tienes un momento para vivir la vida. Solo tienes un momento para disfrutar de ella. O para sufrirla, lo que tú quieras. ¿Qué quieres? ¿Sufrir? Sufre. ¿Qué quieres? ¿Disfrutar? Disfruta. Pero solo tienes un instante para hacerlo. Este. Entonces, si no está llegando algo, una experiencia, la que sea, incluso espiritual o incluso material, disfruta el que no llega. Aprovéchalo. Siéntelo. Es que en verdad, en el fondo, en tu nivel más profundo, en tu ser, no quieres vivir todavía eso que a nivel de la mente pides y anhelas que llegue. A nivel de, ¿cómo sabes que lo que estás viviendo es lo que tienes que vivir y no otra cosa? Porque eso es lo que estás viviendo. Entonces, la experiencia que estés teniendo en ese momento, ten esa. No quieras tener otra. Solita va a llegar si es que tiene que llegar. Y siempre llega. Si ahorita estás teniendo la experiencia espiritual, tenla. No trates de salirte de ella tratando de explicarte todo con la mente. Pero si ahorita estás teniendo la experiencia mental de explicarte todo, pero no vivirlo, disfruta eso, tenla, ten esa experiencia en la mente. Esa es la que quieres tener. Tu mente puede decir, no, yo no quiero esto, yo quiero aquello. No, lo que estás viviendo es lo que quieres vivir a nivel de tu corazón, a nivel de tu alma, a nivel de tu ser interior profundo, a nivel de lo que en verdad eres. Todo lo que estás viviendo es lo que en verdad quieres vivir, desde ahí, desde el centro de tu ser. Vívelo, gózalo. Cuando lo goces realmente lo que estás viviendo, lo que te toca experimentar en este instante, quizá es cuando ya es el momento de dejarlo atrás. Cuando ya te entregues al instante presente, cuando lo aceptes tal como es. Las cosas son como son, no como quisieras que fueran. Entonces disfrútalas.
Bien, con esto doy respuesta a lo que me has preguntado, a lo que me has pedido. Toda pregunta será respondida. Ya os lo había dicho. Preguntad y se os contestará. Nunca os dije, preguntad y si me caéis bien te voy a contestar. No, os dije, preguntad y se os contestará. Siempre, toda pregunta será respondida. Pero si sigues pregunte y pregunte y pregunte, no puedo contestarte. Haz la pregunta y confía que en cualquier momento va a llegar la respuesta. No sabes cuándo, pero de que llega, te lo aseguro que llega. A través de una forma o de otra. Hay millones de formas que tomo yo para responderos vuestras preguntas. Muy bien. Hablando de preguntas, vamos a ver si hay alguien dentro de esta sala y quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Vamos. Solamente tengo a alguien que está como espectador, no tiene cámara y micrófono. Entonces, venga de ahí si quieres hacer alguna pregunta, quien estés viendo este video en vivo. Mientras esa persona hace la pregunta, también les comento a quienes vean este video diferido, ya grabado, también pueden mandar la pregunta. En la parte de abajo viene un espacio para mandar comentarios. Ahí pueden preguntar lo que quieran o comentar lo que quieran. Todo lo que quieran es bienvenido porque se están hablando a sí mismos, se están preguntando a sí mismos. No somos dos, no dos. Advaita. Advaita significa no dos, solo uno. Solo hay uno. Vamos a ver si entra la pregunta de esta persona y si no, vamos a pasar a la meditación. Pues no, no tenemos alguna pregunta o comentario. Ya nada más menciono que si todos somos un solo ser, cuando veas ahí al dictador, cuando veas ahí al mal gobernante, cuando veas ahí a la persona injusta que maltrata a los animales, cuando veas ahí al que come carne todavía de animales, cuando veas ahí al que le pega a sus hijos, cuando veas al asaltante, al timador, al violador, acuérdate que eres tú mismo. No te molestes, solo observa, mira lo que haces en otras formas. En esa forma humana que llamas yo, quizá no harías lo que hacen ellos, pero ellos y tú son uno, entonces no te preocupes, solo observa. Por algo lo están haciendo o por algo lo estás haciendo en esa forma humana. Algo quieres experimentar ahí, algo. Todo lo que experimentas en la tierra tiene una razón de ser, un porqué. Pero también, al ser testigo, al tú ser el testigo de esa persona o de ese ser o de esa entidad, que es como la manera un poquito más correcta, lo que veas en otras entidades, ¿qué te está moviendo en tu interior? Tú como observador. Olvídate lo que él quiere hacer o por qué lo quiere hacer. Observa en ti mismo qué efecto tiene en ti que eres el observador.
Eso es lo que importa, porque tú estás en esta forma humana experimentando el mundo como un testigo, como un observador. Date cuenta qué efecto hay en ti y obsérvalo. Y también disfrútalo. Las cosas son como son, no como quisieras que fueran. Disfrutar no quiere decir estar de acuerdo con lo observado. Quiere decir observar, mirar, no juzgar. Ajá, dejarlo pasar a través de ti, la experiencia de lo que estás mirando. Si te causa enojo, tampoco luches contra tu propio enojo. También observa tu propio enojo y no lo juzgues, no lo condenes. Experimenta tu propio enojo. A lo mejor es lo único que querías, experimentar enojo. Por algo viniste a la tierra, a experimentar de todo. Entonces tú como testigo de esa injusticia, estás, según injusticia, ¿vale? Según quién, pero bueno, tú como testigo que piensas que eso es una injusticia y te enoja, a lo mejor es lo único que querías, experimentar enojo, experimentalo, disfruta tu enojo y déjalo pasar y continúa viviendo cada instante. Bien, vamos a pasar a la meditación. Bueno, tenemos a Carolina que nada más manda una manita así. No sé cómo le hago para que se vea. Ahí está. Ahí en el chat. Miriam, que dice, llegué tarde, pero no tengo preguntas. Y a Estrella, que dice ella, o sea, tiene un mantra. El mantra, Y enseguida dice, sé que tengo que vivir ciertas experiencias. A veces no es tan fácil. Claro, a lo mejor es lo único que querías vivir, que no sea tan fácil. Sentir que las cosas no son fáciles, algunas. Sentir que, que hay cosas que son difíciles. Sentir impotencia, sentir frustración. Experiméntalo, porque de la región donde venimos, por llamarle así, porque no venimos ni vamos a ningún lado, pero del estado de conciencia puro de nuestro ser, en ese estado, ahí no hay emociones y sentimientos. Sí hay, pero no como aquí, vamos a decirlo así, por una forma de explicarlo, ¿no? Una forma humana de entender las cosas. Entonces, experimentamos en la forma humana todo tipo de sentimientos. A lo mejor lo que querías experimentar nada más era eso, que es difícil, que te sientes frustrada. Pues entonces experiméntalo, siéntelo, disfruta ese sentimiento de impotencia, de frustración, mientras dure, déjalo ir, déjalo pasar y continúa tu vida. Vamos a ver si hay algo más. No. Ya vamos a dar por terminada esta sesión. Permítanme un momentito. Sí, se están despidiendo algunas personas aquí que estaban aquí conmigo. Gracias. Y gracias por traer la mochila. Sí, ya tenemos cita. ¿En dónde? En el café. Nos vemos exacto. Luego nos ponemos de acuerdo. Sí, que les vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Buen camino. Gracias, Iván. Está en vivo la clase. Muy bien, ya se retiraron. Y bueno, nosotros también vamos a dar por terminada esta sesión. Obviamente vamos a meditar, pero como no estoy en el lugar habitual, entonces los voy a dejar. Ajá, voy a desconectarme del internet, pero no de la meditación. Durante la meditación estaremos juntos y no podría ser de otra forma. Siempre estamos juntos, nunca nos hemos separado, somos uno. Entonces vamos a practicar meditación. Antes de iniciar,
lo mismo de siempre. Se van a levantar, van a caminar, ir al baño, tomar agua, eh, estirarse, hacer unos ejercicios de yoga o simplemente unos estiramientos si no saben hacer yoga, lo que ustedes quieran, pero no se queden en su lugar. Levántense, hagan algo, vayan al baño y luego regresan, ¿sí? Y cuando regresen, pues ya saben meditar. Ya lo he explicado en varias sesiones, lo he dicho de varias maneras, cómo podemos meditar, ¿sí? Entonces, practican la meditación junto conmigo. Eh, Ahora no va a ser en vivo, o sea, por internet, pero sí voy a estar conectado con ustedes. Y los que así quieran van a recibir también Diksha. En esta meditación, al mismo tiempo que están meditando, ustedes no tienen que hacer nada más que dar su permiso. Al empezar la meditación, decir, sí quiero recibir Diksha. ¿Ok? El que no quiera, no importa, nada más medita y no recibe Diksha. No pasa nada. El que quiera saber qué es Diksha, pues me pregunta, me manda la pregunta y yo le mando la respuesta. ¿Sí? Con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor, que es lo único que soy para todos. Entonces, se sientan durante 30 minutos. Hoy van a ser 30 minutos. Ojos cerrados, sintiendo su respiración. Y entonces están meditando y recibiendo Diksha. Los que quieran Diksha y los que no, nada más meditando. Eh, Cualquier pregunta sobre cómo meditar, ya lo hemos dicho, pero si alguien quiere recibir las instrucciones otra vez, en la siguiente sesión con mucho gusto, dejen su pregunta aquí en el chat o en la parte de abajo del video y con gusto les respondo. Yo sí me despido porque ya voy a entregar la computadora que ya la tengo que entregar. Y muchísimas gracias. Es todo por esta noche. Bueno, nos seguimos viendo, pero a nivel de meditación. Los que me sientan, ahí voy a estar con ustedes. Los que no me sientan, también estoy con ustedes. Gracias. Om Sachitananda, Parabrahma, Purushottama, Paramatma, Sri Bhagavati Sameta, Sri Bhagavate Namaha. Om. Gracias. Participamos. Con los que estén presentes jugamos el juego de la meditación. Vamos a esperar un par de minutitos. También estoy viendo aquí cómo puedo modificar un poco la imagen. Porque como no estoy en la computadora siempre, la imagen no es igual. Por ejemplo, tenemos un zoom muy grande. Ustedes pueden ver ahora una cara muy grande. Voy a ver si moviendo la cámara un poco. Sí, ahora está muy grande, ocupando casi toda la pantalla, el puro rostro. Es lo más que puedo hacer. No sé cómo programar aquí para que se vea mejor. A ver, le voy a poner en esta imagen. ¿Qué tal? ¿Mejor? En fin, déjenme ver qué puedo hacer aquí con la luz. No, no es buena solución. Bueno,
Sea como sea, aquí estamos. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a... Muy bien, ya se está transmitiendo esta sesión del día de hoy. Bienvenidas a todas las almas que están conectándose en vivo por internet. El día de hoy no estoy en mi espacio habitual, en el espacio habitual desde el cual transmitimos, que es el consultorio donde doy también terapias y sesiones de coaching individual. Tampoco estoy en la casa, en donde normalmente suelo pernoctar. Simplemente entré a un café internet, a uno de estos establecimientos, ciber le llaman también, en la vía pública, porque simplemente tuve que estar de este lado de la ciudad. Estoy en la misma ciudad de siempre, la Ciudad de México, pero estoy completamente al otro lado de donde normalmente transmito. Entonces, la forma más fácil era encontrar un lugar desde el cual transmitir y aquí estamos. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a ver si conforme va pasando los minutos se van integrando algunos eh, nuevos miembros con su cámara y micrófono a este satsang. Y si no, pues los que estemos, arrancamos. Algunos entran, son como público espectador nada más, no tiene cámara y micrófono. O sea que ustedes pueden verme y escucharme, pero yo no puedo verlos y escucharlos, como si fuera una televisión. Pero no importa con los que estén presentes. No mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo parecía tan ajeno, tan hostil y tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Ese era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces, súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el mí mismo, con el cual no puedo vivir. Quizá, pensé, solo uno de los... Comenzar con una lectura el día de hoy. Aquí la tengo. Es la historia del despertar espiritual de un maestro. Él se llama Eckhart Tolle. El maestro Eckhart Tolle es uno de los maestros espirituales iluminados, despiertos, más famosos hoy en día. Hay muchos maestros en la historia, algunos muchísimo más famosos,
pero no están vivos, no tienen el cuerpo físico. Y este maestro está vivo actualmente. Es uno de los maestros más conocidos. Entonces aquí él en uno de sus libros, en su libro más famoso, El poder de la hora, transmite, escribe, él relata cómo fue la experiencia de su despertar. Lo voy a leer. Historia del despertar de Eckhart Tolle. Esta es la historia del despertar de Eckhart Tolle, contada por él mismo. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, dos, es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras, no te resistas a nada, como si fueran pronunciadas dentro de mí, de mi pecho. Sentía como si me arrastrara a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente, ya no sentí más miedo y me dejé caer y caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, si un diamante pudiera producir un sonido así, sería así. Abrí mis ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento, sabía que hay mucho más luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas